Imagina despertar en un mundo donde el horizonte no existe. No hay azul en el cielo, ni nubes blancas que naveguen con la brisa. Solo un techo interminable de fuego carmesí que se extiende de norte a sur, de este a oeste. Si una civilización habitara un planeta rocoso en la zona habitable de Betelgeuse, esta sería su realidad cotidiana. No verían un sol como un disco distante y educado en el firmamento. Vivirían dentro de la atmósfera exterior de su deidad, envueltos en un abrazo sofocante de plasma enrarecido y vientos estelares que aúllan con la fuerza de 1000 huracanes terrestres. Para estos hipotéticos observadores, el tiempo no se mediría en días o años, sino en los latidos arrítmicos de un gigante enfermo. Hace millones de años, su estrella era una brillante y furiosa luz azul, una reina joven y arrogante de la galaxia que quemaba su combustible con un desdén imprudente por el futuro. Pero ahora, esa juventud se ha desvanecido. La estrella se ha hinchado, engullendo todo a su paso, transformándose en una supergigante roja tan colosal que si la colocáramos en el centro de nuestro propio sistema solar, su superficie devoraría a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y llegaría casi hasta la órbita de Júpiter. Desde la superficie de este mundo condenado, los astrónomos verían algo aterrador. La luz de su sol no es constante, parpadea, se estremece. Como una bombilla vieja en un pasillo abandonado, Betelgeuse está fallando. A finales del año 2019, los telescopios de la Tierra captaron este fenómeno, un oscurecimiento repentino y profundo que desconcertó a la comunidad científica. Para nosotros fue una curiosidad astronómica, un punto de datos en un gráfico. Pero para aquellos que vivieran bajo su resplandor, ese oscurecimiento sería el presagio del apocalipsis, la señal inequívoca de que el motor que ha sostenido la vida y la luz durante eones está empezando a toser. Para comprender el terror de este momento, debemos despojarnos de nuestra visión romántica del cosmos. Debemos dejar de ver a las estrellas como objetos serenos y eternos, y empezar a verlas como lo que realmente son: máquinas termonucleares violentas, atrapadas en una guerra que no pueden ganar. Una estrella no es una roca plácida flotando en el vacío, es una explosión contenida. Es una bomba de hidrógeno de proporciones cósmicas que intenta detonar, retenida únicamente por su propia masa. Imagine un castillo hecho de dinamita que está explotando constantemente, pero las paredes son tan pesadas que la explosión no puede escapar. Esa es la vida de una estrella. Es un equilibrio precario, una tregua violenta conocida como equilibrio hidrostático. En una esquina del cuadrilátero tenemos a la gravedad. La gravedad es paciente, implacable y eterna. Desde el momento en que la nube de gas original comenzó a colapsar para formar la estrella, la gravedad ha tenido un solo deseo: aplastar cada átomo hacia el centro, comprimir la materia hasta la nada, colapsar la estrella sobre sí misma. La gravedad es el peso aplastante de la realidad que quiere que todo caiga hacia adentro. En la otra esquina está la fusión nuclear. En el núcleo de la estrella, donde la presión es inimaginable y las temperaturas alcanzan millones de grados, los átomos de hidrógeno son forzados a unirse, fusionándose para crear helio. Este proceso libera una cantidad monstruosa de energía. Esta energía, en forma de fotones y calor, empuja hacia afuera. Es la presión de radiación. Es la fuerza que grita contra la oscuridad, empujando las capas de la estrella hacia el espacio, manteniendo a raya a la gravedad. Durante la mayor parte de la vida de una estrella, estas dos fuerzas están empatadas. La gravedad
empuja hacia adentro. La fusión empuja hacia afuera. La estrella brilla, la vida es posible, el universo tiene luz. Pero este equilibrio es una mentira, una ilusión de estabilidad comprada con un recurso finito. El combustible. Betelgeuse, situada en el hombro del gran cazador Orión, ha librado esta batalla con una ferocidad extravagante. Al ser mucho más masiva que nuestro Sol, su gravedad es inmensamente más fuerte. Para evitar el colapso, su núcleo ha tenido que quemar combustible a un ritmo frenético. Es el equivalente cósmico de vivir rápido y morir joven. Mientras que una estrella modesta como nuestro Sol raciona su hidrógeno para durar 10.000 millones de años, una supergigante como Betelgeuse quema su reserva en apenas 10 millones de años. Una fracción de segundo en el reloj geológico del universo. Y ahora, el hidrógeno se ha agotado. Cuando miramos a Betelgeuse hoy, estamos viendo una crisis energética a escala galáctica. El núcleo, habiendo consumido su hidrógeno, se contrajo bajo el peso de la gravedad. Esa contracción elevó la temperatura lo suficiente como para encender el siguiente combustible, el helio. Ahora, la estrella fusiona helio en carbono y oxígeno. Pero cada vez que la estrella cambia de combustible, la tregua se vuelve más frágil. La quema de helio es más caliente, más errática. Hace que las capas exteriores de la estrella se hinchen grotescamente, enfriándose y volviéndose rojas. La estrella se ha convertido en una estructura de capas de cebolla, un reactor químico desesperado que busca frenéticamente algo, cualquier cosa, para arrojar al fuego y mantener a la gravedad a raya. Pero la termodinámica es un banquero cruel que siempre cobra sus deudas. Con cada nuevo elemento que se fusiona, la energía obtenida es menor y el proceso es más rápido. Lo que antes tomaba millones de años, ahora toma miles, luego tomará años, luego días. Ese parpadeo que observamos, esa gran atenuación que asustó a los astrónomos, fue un síntoma de esta agonía interna. Betelgeuse expulsó una nube titánica de polvo y gas, un suspiro de materia que oscureció su propia luz desde nuestra perspectiva. Fue como si la estrella, en su fiebre, se hubiera envuelto en una manta de sus propias cenizas para temblar en la oscuridad. Desde la órbita de nuestro planeta imaginario, el espectáculo es de una belleza terrorífica. Las eyecciones de masa coronal son tan grandes que lamen la magnetosfera del planeta, creando auroras que no se limitan a los polos, sino que envuelven el globo entero en cortinas de luz verde y violeta, brillando incluso bajo la luz del día roja. El viento estelar es tan denso que podría sentirse físicamente, una presión constante que erosiona la atmósfera del planeta, despojándolo lentamente de su aire, capa por capa. Pero lo más inquietante no es lo que se ve, sino lo que se siente en la estructura misma del espacio-tiempo. La gravedad de la estrella ya no es constante. A medida que Betelgeuse pulsa, expandiéndose y contrayéndose con una amplitud mayor que la distancia entre la Tierra y el Sol, su agarre gravitacional sobre el planeta cambia. Las mareas en los océanos de este mundo no siguen a una luna, sino que obedecen a los espasmos de su sol moribundo. Terremotos masivos sacuden la corteza mientras el planeta es estirado y comprimido por las mareas gravitacionales de una estrella que ha perdido el control de su propia forma. Aquí yace la tragedia fundamental de la astrofísica estelar. La misma fuerza que dio a luz a la estrella, la gravedad, es la que eventualmente la matará. No hay negociación posible. La fusión nuclear es solo un retraso temporal,
un mecanismo de defensa condenado al fracaso. La estrella está luchando contra su propio peso, y el peso siempre gana al final. En el núcleo profundo de Betelgeuse, oculto bajo millones de kilómetros de plasma hirviente, se está preparando el escenario para el acto final. La ceniza de una reacción se convierte en el combustible de la siguiente. Carbono, neón, oxígeno, silicio. La estrella está subiendo la escalera de la tabla periódica, creando los elementos que algún día formarán planetas y personas, pero lo hace a costa de su propia vida. Es un proceso de canibalismo estelar, devorándose a sí misma para ganar un momento más de luz. Sin embargo, hay un límite. Hay una frontera en la física nuclear que ni siquiera una supergigante puede cruzar sin pagar el precio máximo. Se acerca un momento en el que la estrella intentará fusionar algo que no le dará energía a cambio, sino que se la robará. Un elemento que no es combustible, sino veneno para el motor estelar. Ese elemento es el hierro. Y mientras el hierro comienza a acumularse en el corazón de la estrella como una toxina silenciosa, la gravedad espera pacientemente en las sombras. No tiene prisa. Sabe que la energía se está acabando. Sabe que el castillo de dinamita está a punto de quedarse sin mecha. La civilización en nuestro planeta condenado mira hacia arriba, viendo cómo su dios rojo se oscurece una vez más. Quizás recen, quizás envíen naves al vacío interestelar con la esperanza de encontrar un nuevo hogar. O quizás simplemente observen, maravillados por la escala de la catástrofe que se avecina, entendiendo que son testigos privilegiados del evento más violento y creativo que el universo puede ofrecer. Porque en la muerte de esta estrella se esconde el secreto de nuestro propio origen y la promesa de que en el cosmos el fin de una cosa es siempre, invariablemente, el comienzo de otra. Pero antes del renacimiento debe haber destrucción. Y el silencio que precede a la caída del telón está a punto de romperse. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un edificio cuando sus cimientos se han convertido en polvo? ¿Qué sucede en el instante preciso en que la luz pierde su batalla contra la oscuridad? En la brumosa Cambridge de principios del siglo XX, bajo los cielos grises que a menudo ocultaban las mismas estrellas que se intentaban comprender, la física se encontraba en un punto muerto, un callejón sin salida intelectual que amenazaba con desmoronar nuestra comprensión del cosmos. Imaginemos una biblioteca silenciosa, donde el polvo danza en los haces de luz y el olor a papel viejo impregna el aire. Allí, un hombre solitario, Arthur Eddington, se sentaba frente a una montaña de cálculos que no cuadraban. La vieja guardia, los titanes de la era victoriana liderados por Lord Kelvin, habían decretado con la arrogancia de la certeza que el sol era simplemente una brasa que se enfriaba lentamente. Según sus cálculos, basados en la contracción gravitatoria, el sol no podía tener más de 20 millones de años. Era una cifra respetable para una hoguera, pero ridícula para un planeta cuyos geólogos ya habían desenterrado rocas que susurraban historias de miles de millones de años. Había una discrepancia fundamental en el corazón de la ciencia. O la Tierra era más antigua que el Sol que la calentaba, o los físicos desconocían la fuente de energía más potente del universo. Eddington, un cuáquero pacifista con una mente tan aguda como el cristal, miró hacia el abismo de esa ignorancia y decidió saltar. Mientras el mundo se recuperaba de las cicatrices de la Gran Guerra, él propuso una idea que sonaba a herejía o a magia. Sugirió que las estrellas no eran simples piedras calientes que se encogían
sino alquimistas supremos. En su mente, Eddington viajó hacia el interior del Sol, descendiendo a través de las capas de gas hirviente, más allá de la fotosfera cegadora, hacia la oscuridad aplastante del núcleo. Allí, en un reino donde la temperatura se eleva a millones de grados, la materia deja de comportarse como sólidos o líquidos familiares y se convierte en un plasma frenético. Eddington comprendió que para que el Sol brillara durante miles de millones de años, tenía que estar transmutando los elementos mismos. Tenía que estar convirtiendo la materia en luz. Esta revelación se basaba en la ecuación recién acuñada por un empleado de patentes suizo llamado Einstein. La energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Una fórmula elegante que implicaba una violencia inimaginable. Eddington vio que si el núcleo estelar era lo suficientemente caliente, los núcleos de hidrógeno, que normalmente se repelen entre sí como imanes del mismo polo enfrentados en una batalla de voluntades, podrían ser forzados a unirse. Imaginemos este proceso no como una fórmula química, sino como una danza de alta velocidad en un salón de baile abarrotado y sofocante. Los protones corren a velocidades vertiginosas, cegados por el calor. La fuerza eléctrica intenta mantenerlos separados, una barrera invisible que grita que no deben tocarse. Pero la presión del núcleo es implacable. De vez en cuando, dos protones chocan con tal ferocidad que rompen esa barrera y la fuerza nuclear fuerte, el pegamento del universo, los atrapa en un abrazo irrevocable. En ese momento de unión, en esa fusión de dos partículas en una pequeña fracción de su masa desaparece. No se pierde, se libera. Se convierte en un grito de energía pura, un fotón de rayos gamma que nace en el corazón del infierno. Eddington tuvo la audacia de decirles a sus colegas escépticos que el Sol no era un horno de carbón, sino una bomba de hidrógeno controlada por su propia gravedad. Les dijo que si no encontraban un lugar lo suficientemente caliente en el universo para que esto ocurriera, debían ir a buscar un lugar más caliente. Pero esta generación de energía plantea un nuevo problema, uno de arquitectura cósmica. Una estrella es, en esencia, una contradicción masiva. Es una guerra constante entre dos titanes que nunca duermen. Por un lado está la gravedad, el deseo incesante de toda la materia, de colapsar hacia el centro, de caer sobre sí misma y desaparecer en un punto sin dimensiones. La gravedad quiere aplastar la estrella, derrumbar el techo sobre el suelo. Si la gravedad fuera el único actor, el Sol colapsaría en cuestión de minutos. Lo que detiene esta catástrofe es el segundo titán, la presión de radiación. Pensemos en una inmensa catedral gótica, una estructura de piedra colosal que desafía al cielo. El techo de la catedral, pesado y opresivo, representa las capas exteriores de la estrella, trillones de toneladas de gas que empujan hacia abajo con el peso de mundos enteros. Lo que sostiene ese techo, lo que impide que la catedral se convierta en una ruina de escombros, son los pilares. Pero en una estrella, estos pilares no están hechos de granito o mármol. Están hechos de luz. La energía liberada por la fusión en el núcleo, esos fotones recién nacidos, quieren escapar. Empujan hacia afuera con una violencia desesperada, golpeando contra las partículas de gas que los rodean. Cada colisión es un pequeño empujón, un diminuto pilar de luz que sostiene el peso de la capa superior. Multipliquemos esto por la cantidad inimaginable de reacciones que ocurren cada segundo y obtenemos una presión formidable
que contrarresta la gravedad. Este estado de gracia, este equilibrio precario donde la gravedad tira hacia adentro y la luz empuja hacia afuera, se llama equilibrio hidrostático. Es la razón por la que el Sol es una esfera perfecta y no un disco amorfo o un punto colapsado. Mientras la fusión continúe, los pilares de luz se mantendrán firmes, sosteniendo la bóveda de la catedral estelar contra la oscuridad eterna que busca derribarla. Sin embargo, hay una tragedia inherente en este diseño, una verdad melancólica que Eddington y sus sucesores tuvieron que aceptar. El motor de la estrella, por muy potente que sea, no es infinito. El tanque de combustible tiene un fondo. El hidrógeno, el elemento más simple y abundante del universo, es el combustible que mantiene erguidos los pilares de luz. Pero cada vez que 4 protones se convierten en un núcleo de helio, el suministro de hidrógeno disminuye. La estrella se está consumiendo a sí misma para sobrevivir. Es un acto de autocanibalismo glorioso. Cada rayo de sol que ha calentado la piel de un reptil en el Jurásico o que ilumina una brizna de hierba hoy es el fantasma de una masa que ya no existe, sacrificada para mantener el equilibrio un instante más. En el núcleo, la ceniza de esta combustión comienza a acumularse. El helio, más pesado y denso, se asienta en el centro como el sedimento en el fondo de un vino viejo. Este helio es inerte a las temperaturas actuales del Sol. No se fusiona, no genera energía, no crea pilares de luz. Es peso muerto. A medida que el hidrógeno se agota y el núcleo de helio crece, la maquinaria perfecta comienza a fallar. La gravedad, paciente y eterna, siempre está esperando. No necesita combustible. Su fuerza es constante e inexorable. En el momento en que la producción de energía titubea, en el instante en que los pilares de luz se debilitan aunque sea un poco, la gravedad gana terreno. El techo de la catedral comienza a crujir. La estructura se comprime. Y aquí yace la ironía final de la vida estelar. Es la propia victoria de la gravedad la que siembra las semillas de la siguiente fase violenta. Al comprimir el núcleo, la gravedad lo calienta aún más. Intenta aplastar la estrella hasta la muerte, pero al hacerlo, inadvertidamente despierta nuevas fuerzas, abre puertas a físicas más extrañas y desesperadas. Arthur Eddington, mirando a través de la lluvia inglesa, nos dio la llave para entender que las estrellas no son inmortales. Son máquinas que luchan contra su propia destrucción desde el momento en que nacen. Son catedrales de luz construidas sobre un abismo, sostenidas por el sacrificio constante de su propia sustancia. Pero, ¿qué sucede cuando el combustible principal se agota por completo? ¿Qué ocurre cuando el núcleo está tan lleno de cenizas de helio que ya no queda hidrógeno para quemar en el centro? Los pilares de luz se desvanecen. El techo de la catedral, que ha sido sostenido durante miles de millones de años, pierde su soporte. El cielo se desploma, y en esa caída, en ese colapso hacia la oscuridad, se prepara el escenario para una transformación que hará temblar la galaxia. La gravedad, en su intento de destruir la estrella, está a punto de convertirla en un monstruo. En el año 1284, bajo el cielo gris de Francia, los maestros de obra de la catedral de Beauvais miraron hacia arriba con horror y fascinación. Habían intentado lo imposible. Habían estirado la piedra y el mortero hasta sus límites físicos, elevando el coro a 48 metros de altura en un intento desesperado por tocar lo divino, por desafiar la fuerza que ata a la humanidad a la tierra. Pero una tarde, el delicado equilibrio entre el empuje de los arcos
y el peso de la piedra se rompió. Las bóvedas colapsaron con un estruendo que pareció el juicio de Dios, enviando toneladas de mampostería al suelo. Aquel desastre arquitectónico nos enseñó una lección que el universo repite en cada rincón del cosmos. La estructura es una mentira temporal. La estabilidad es una tregua, no una victoria. Al final, la gravedad siempre reclama lo que es suyo. Esta misma tragedia se desarrolla ahora, no en una catedral de piedra caliza, sino en la catedral de plasma que ha sostenido la luz de un sistema solar durante miles de millones de años. Durante eones, la estrella ha sido un campo de batalla en perfecto estancamiento. En su corazón, la fusión nuclear actuaba como los arcos y contrafuertes de Beauvais, empujando hacia afuera con la fuerza de millones de bombas de hidrógeno, manteniendo a raya el peso aplastante de la estrella misma. Pero el hidrógeno no es infinito. Es un combustible prestado por el Big Bang, y la deuda finalmente ha vencido. Ahora descendemos hacia el núcleo. Aquí, en la oscuridad cegadora del centro estelar, el último átomo de hidrógeno disponible se funde. El horno se apaga. El rugido de la creación se convierte en un silencio aterrador. Sin el fuego nuclear empujando hacia afuera, la tregua termina. La gravedad, ese tirano paciente que ha estado esperando en las sombras durante milenios, toma el control absoluto. Imaginemos la estrella no como una esfera de gas, sino como un inmenso rascacielos cósmico, un edificio de apartamentos de 1 millón de pisos construido en el vacío. Durante la vida de la estrella, la energía generada en el sótano mantenía erguidos todos los pisos superiores. El calor era la viga de acero, la presión de radiación era el hormigón armado. Pero cuando el combustible se agota, es como si alguien chasqueara los dedos y vaporizara instantáneamente todas las vigas de soporte desde la planta baja hasta el ático. El resultado es catastrófico. El edificio comienza a implosionar. El techo del rascacielos no se queda flotando, se precipita hacia el sótano. Las capas exteriores de la estrella, billones de toneladas de materia, comienzan una caída libre hacia el centro geométrico. En nuestra experiencia humana, cuando un edificio cae, se convierte en escombros estáticos. Pero en la física estelar, la caída genera calor. A medida que este rascacielos metafórico colapsa, piso sobre piso, la materia se comprime violentamente. La energía potencial de la caída se transforma en energía cinética y térmica. El núcleo, que ya estaba inimaginablemente caliente, comienza a sufrir una fiebre termodinámica sin precedentes. Se contrae, se aprieta, se asfixia bajo su propio peso. Es una paradoja cruel de la astrofísica. Al quedarse sin combustible, la estrella no se enfría inmediatamente. Al contrario, el colapso gravitatorio la calienta más que nunca. El núcleo inerte, compuesto ahora por las cenizas de helio de la fusión anterior, se convierte en una olla a presión sellada. La temperatura en el centro se dispara. 10 millones de grados. 20 millones. 50 millones. A nuestro alrededor, los núcleos de helio se agitan con una violencia frenética, pero aún no tienen la energía suficiente para fusionarse entre sí. La repulsión eléctrica entre ellos es una barrera formidable, un muro invisible que les impide tocarse. Necesitan más calor, necesitan más presión, y la gravedad, implacable, se los proporciona. Mientras el núcleo se encoge hasta alcanzar el tamaño de un planeta pequeño, pero con la masa de un sol, algo extraño sucede en las capas justo por encima de él. Hay hidrógeno sobrante allí,
material que nunca llegó al centro durante la secuencia principal. Al caer sobre el núcleo sobrecalentado, este hidrógeno se enciende. Es una capa de fuego, una cáscara ardiente que rodea el corazón muerto. La estrella ahora quema con una furia renovada y desesperada. Pero la verdadera metamorfosis ocurre en el exterior. Debido a este nuevo e intenso calor generado por la contracción del núcleo y la quema en capas, la atmósfera exterior de la estrella reacciona de una manera que desafía la intuición. Al calentarse el interior, el exterior no se contrae, se expande. El rascacielos que colapsaba por dentro comienza a inflarse por fuera, como un globo de aire caliente recibiendo una llamarada repentina. La superficie de la estrella se aleja del centro, enfriándose a medida que se expande, cambiando su color del blanco o amarillo brillante a un rojo profundo y ominoso. La estrella está muriendo, pero en su agonía se hace monstruosa. Se está convirtiendo en una gigante roja. Desde la perspectiva de un planeta interior, el cambio es apocalíptico. Imaginemos estar de pie en la superficie de un mundo rocoso, similar a nuestra Tierra, orbitando a una distancia segura. Durante miles de millones de años, el Sol ha sido un disco amarillo reconfortante en el cielo, un dador de vida constante. Pero a medida que pasan los milenios, el disco comienza a crecer. Día tras día, siglo tras siglo, el Sol se hincha. Su luz se vuelve más roja, bañando el paisaje en un crepúsculo sangriento y eterno. Los océanos del planeta comienzan a hervir. La atmósfera es arrancada por el viento estelar, que ahora sopla con la fuerza de un huracán cósmico. Las montañas se derriten como cera bajo la mirada de este ojo furioso que ocupa la mitad del cielo. Volvamos al núcleo. La situación allí ha alcanzado un punto crítico. La temperatura roza los 100 millones de grados. La densidad es tal que las leyes de la física clásica dejan de tener sentido y entramos en el reino de la mecánica cuántica. Los electrones son empujados tan cerca unos de otros que ya no pueden moverse libremente. Se resisten a ser comprimidos más, creando una presión conocida como degeneración electrónica. El núcleo se comporta ahora como un sólido metálico, rígido e inflexible. Y entonces ocurre la ignición. En una estrella normal, cuando el combustible se enciende, el gas se expande y regula la temperatura. Pero en este núcleo degenerado, la presión no depende de la temperatura. Cuando el helio finalmente alcanza la temperatura crítica para fusionarse en carbono, no hay expansión que frene la reacción. No hay válvula de seguridad. En cuestión de segundos, una fracción significativa de la masa del núcleo experimenta una fusión nuclear descontrolada. Es el destello de helio. La energía liberada en estos breves instantes rivaliza con la luminosidad de una galaxia entera. Es una bomba detonando dentro de una caja fuerte de acero. Sin embargo, desde el exterior, no vemos nada. Toda esta furia está contenida, enterrada bajo millones de kilómetros de gas opaco. La estrella se estremece. Su estructura interna se reajusta violentamente. Pero el observador distante solo ve una gigante roja que continúa su expansión inexorable. Ahora, la estrella ha entrado en una nueva fase de su existencia, una vejez activa y peligrosa. Ha engañado a la muerte, encontrando una nueva fuente de energía. El helio se convierte en carbono y oxígeno, creando un nuevo equilibrio precario. Pero el costo ha sido terrible para su sistema solar. Los mundos interiores ya no existen,
han sido engullidos. La atmósfera de la estrella se ha expandido tanto que ha cruzado las órbitas de sus planetas más cercanos. Estos mundos no chocan contra una pared sólida. Entran en una niebla ardiente y cada vez más densa. La fricción con el gas estelar actúa como un freno atmosférico colosal. Los planetas espiralan hacia adentro, cayendo lentamente hacia el núcleo ardiente. Es una imagen de una melancolía sublime. La madre estelar devorando a sus propios hijos. Los planetas, formados del mismo disco de polvo que la estrella hace eones, regresan ahora a la fuente. Se desintegran, sus rocas se subliman, sus metales se funden y se mezclan con el plasma estelar. Lo que una vez fueron mundos con geología, clima y quizás incluso vida, se convierten en nada más que impurezas metálicas en la atmósfera de una gigante moribunda. La tiranía de la gravedad no solo destruye la estructura interna de la estrella, reescribe la arquitectura de todo el sistema solar. Lo que antes era un reloj de precisión, con planetas moviéndose en elipses perfectas, se convierte en un caos de fuego y destrucción. Sin embargo, incluso esta quema de helio es solo una solución temporal. El universo no regala energía, solo la presta a intereses muy altos. El helio se agotará, tal como lo hizo el hidrógeno. Y cuando eso suceda, la gravedad estará esperando de nuevo, paciente, eterna, lista para iniciar el siguiente colapso, la siguiente caída del rascacielos, buscando aplastar la materia hasta la nada. ¿Qué sucede cuando una estrella ha consumido todo lo que puede quemar? ¿Qué ocurre cuando la gravedad gana la última batalla y ya no queda nada para detener la caída hacia la oscuridad absoluta? Nos acercamos al umbral donde la materia misma debe decidir en qué transformarse para sobrevivir a la presión infinita. En la penumbra de un taller alquímico del siglo XVI, un hombre observa con obsesión el plomo derretido en su crisol. Sueña con la transmutación, con la piedra filosofal capaz de convertir metales viles en oro puro y eterno. Durante milenios, la humanidad ha creído que la creación de elementos pesados y preciosos es un acto de ascenso, un logro místico que requiere un toque divino. Pero el universo opera bajo una ironía cruel y magnífica. En las profundidades del cosmos, la creación de los elementos que componen la Tierra bajo nuestros pies no es un acto de gracia, sino el subproducto de una agonía desesperada. Lejos de los sueños dorados de los alquimistas, la verdadera transmutación ocurre en la oscuridad sofocante de una estrella que ha olvidado cómo brillar, y su destino final no es el oro, sino un metal mucho más humilde y letal. Hemos dejado atrás la juventud de la estrella, esos eones tranquilos donde el hidrógeno se convertía en helio. Ahora nos adentramos en el corazón de una bestia moribunda, una supergigante que se ha hinchado hasta devorar el espacio donde en nuestro propio sistema solar orbitarían los planetas exteriores. Pero si pudiéramos pelar las capas exteriores de gas difuso y descender hacia el núcleo, encontraríamos algo que se asemeja menos a una esfera de fuego y más a una antigua catedral geológica, construida con estratos concéntricos. Imaginemos esta estructura como una cebolla cósmica de dimensiones titánicas. En la superficie exterior, el hidrógeno aún arde débilmente, un eco de tiempos mejores. Al descender, atravesamos una capa donde el helio se fusiona en carbono. Más abajo, bajo presiones aplastantes, el carbono se comprime hasta encenderse, forjando neón y magnesio. Cada capa hacia el interior
es más caliente, más densa y más frenética que la anterior. Es una maquinaria de reloj que ha perdido su regulador, girando cada vez más rápido para evitar lo inevitable. Lo que define esta etapa final no es solo el calor, sino la aceleración aterradora del tiempo. La estrella, que vivió millones de años consumiendo hidrógeno y cientos de miles consumiendo helio, ahora devora sus reservas con la voracidad de un náufrago bebiendo agua salada. La quema de carbono puede sostener a la estrella durante unos pocos miles de años. La quema de neón se consume en cuestión de años. La de oxígeno, en meses. La estrella está comprando tiempo, pagando su existencia con la moneda de su propia masa, pero la inflación termodinámica es implacable. Llegamos así al penúltimo círculo de este infierno estelar, la capa de silicio. Aquí, la temperatura alcanza los 3.000 millones de grados Kelvin. En este entorno extremo, los fotones de luz se vuelven tan energéticos que comienzan a destrozar los núcleos atómicos apenas se forman. Un caos violento, donde la construcción y la destrucción ocurren simultáneamente. Sin embargo, en medio de esta furia, la estrella logra fusionar silicio y azufre, construyendo núcleos cada vez más pesados, subiendo peldaño a peldaño en la tabla periódica. Argón, calcio, titanio, cromo. Pero esta fase final, la quema de silicio, no dura milenios, ni siglos, ni siquiera años. Dura apenas un día. Piénsenlo por un momento. Una estructura colosal que ha existido desde antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. Una entidad que ha iluminado la galaxia durante eras geológicas, ahora tiene una esperanza de vida de 24 horas. Es el último aliento, el último esfuerzo heroico de la fusión nuclear para generar la presión exterior necesaria que mantenga a raya a la gravedad. Ese monstruo paciente que ha estado esperando en las sombras desde el nacimiento de la estrella. Y entonces, en el centro absoluto, la alquimia estelar comete su error fatal. La cadena de fusión produce un nuevo elemento, el cenit de la estabilidad nuclear, del hierro 56. A primera vista, el hierro parece un elemento más, un metal útil y sólido. Pero en el contexto de la física estelar, el hierro es veneno, es la ceniza final, es la muerte encarnada. Para entender la traición del hierro, debemos mirar la curva de la energía de enlace. Durante toda su vida, la estrella ha operado bajo un principio simple: fusionar elementos ligeros en elementos más pesados libera energía. Cuando dos núcleos de hidrógeno chocan, pierden una pequeña fracción de su masa, y esa masa perdida se convierte en energía pura, según la famosa ecuación de Einstein. Esta energía es la que hace brillar a la estrella y la que empuja hacia afuera contra el peso de la gravedad. Es un negocio rentable. La estrella invierte masa y obtiene luz y calor. Pero el hierro es diferente. El núcleo del átomo de hierro está tan perfectamente empaquetado, tan firmemente unido, que fusionarlo con otro átomo no libera energía. Al contrario, requiere energía. En el momento en que el silicio se fusiona para crear hierro en el núcleo, la estrella deja de ser un generador de energía y se convierte en un parásito de sí misma. El hierro no devuelve nada. Es un sumidero de calor, un agujero negro termodinámico en el centro del reactor. La estrella, en su desesperación ciega, intenta fusionar el hierro para obtener más presión. Pero el hierro simplemente absorbe esa energía y permanece inerte. Es como si, en medio de un invierno polar, arrojáramos hielo al fuego para mantenernos calientes. El fuego no solo no crece,
sino que el hielo roba el calor existente y apaga las llamas. El núcleo de hierro crece rápidamente, acumulándose en el centro como una esfera de escoria muerta. Ya no hay fuego nuclear allí, solo una bola de metal degenerado, sostenida no por el calor de la fusión, sino por la resistencia cuántica de los electrones, que se niegan a ser comprimidos más, la presión de degeneración de los electrones. Pero la lluvia de ceniza de hierro continúa cayendo desde las capas superiores de silicio que aún arden frenéticamente. La masa del núcleo de hierro aumenta minuto a minuto. Alcanza la masa de nuestro Sol, pero comprimida en un volumen no mayor que el de la Tierra. La gravedad, sintiendo la debilidad en el corazón de su presa, aprieta con más fuerza. Los electrones, que actúan como los pilares cuánticos que sostienen este templo, comienzan a vibrar a velocidades cercanas a la de la luz, gritando bajo la presión insoportable. Estamos en la fracción final del último segundo de la vida de la estrella. El núcleo de hierro cruza un umbral invisible pero absoluto, conocido como el límite de Chandrasekhar, aproximadamente 1,4 veces la masa del Sol. En este punto preciso, la física cuántica se rinde ante la gravedad. Los electrones ya no pueden soportar el peso. Son aplastados contra los protones de los núcleos de hierro en un proceso inverso a la desintegración beta, fusionándose para convertirse en neutrones y liberando un torrente fantasmal de neutrinos. En ese instante, el soporte desaparece. Imaginen un rascacielos de 1000 pisos, donde, repentinamente, todas las columnas de acero de la planta baja se vaporizan simultáneamente. No hay sonido, no hay advertencia, solo la súbita y total ausencia de soporte. El núcleo de hierro, una esfera sólida y masiva, colapsa sobre sí mismo. No cae como una piedra en un estanque. Cae a una velocidad que desafía la imaginación, alcanzando los 70.000 kilómetros por segundo, una fracción significativa de la velocidad de la luz. En menos de una décima de segundo, el núcleo del tamaño de la Tierra se implosiona hasta convertirse en una esfera de neutrones de apenas 20 kilómetros de diámetro. Las capas exteriores de la estrella, el resto de la inmensa cebolla de neón, carbono, helio e hidrógeno, quedan momentáneamente suspendidas en el vacío. Como el coyote de los dibujos animados que ha corrido más allá del precipicio, la estrella aún no se ha dado cuenta de que el suelo bajo sus pies ha desaparecido. La información de que el núcleo ha colapsado viaja hacia afuera a la velocidad del sonido, pero la gravedad es más rápida. El suelo se abre. Millones de billones de toneladas de gas estelar comienzan a caer en caída libre hacia el centro, precipitándose hacia el vacío, donde antes latía el corazón de la estrella. Se estrellan contra el núcleo de neutrones recién formado, que ahora es más duro que el diamante y más denso que un núcleo atómico. La materia entrante golpea este muro impenetrable de neutrones y rebota. Es un choque de trenes a escala cósmica, una colisión de violencia incalculable. La energía cinética de la caída se convierte instantáneamente en calor y ondas de choque. Pero aquí, en la oscuridad absoluta del colapso, surge una pregunta que ha atormentado a los astrofísicos durante décadas. El rebote por sí solo no es suficiente para hacer estallar la estrella. La onda de choque inicial a menudo se estanca, ahogada por la inmensa cantidad de materia que sigue cayendo sobre ella. La estrella está tratando de explotar, pero su propio peso la está asfixiando. ¿Qué es lo que finalmente empuja la onda de choque hacia afuera?
¿Qué es lo que convierte una implosión silenciosa en la luz más brillante del universo? Es posible que las partículas más pequeñas y esquivas de la creación, los fantasmas que atraviesan planetas sin dejar rastro, sean los verdaderos arquitectos de esta destrucción apocalíptica. Imagina el silencio más absoluto que pueda concebir la mente humana. No es la tranquilidad de un bosque al amanecer, ni la quietud de una biblioteca vacía. Es el silencio que precede a la caída de un imperio. En las profundidades de la mina de Kamioka, en Japón, bajo una montaña de roca sólida, un tanque gigantesco lleno de agua ultrapura descansa en la oscuridad. Miles de ojos electrónicos, tubos fotomultiplicadores, miran hacia el centro de esa negrura líquida, esperando un destello que no debería existir. Es el año 1987. Mientras la humanidad se preocupa por la Guerra Fría y los mercados financieros, estos sensores esperan un mensaje enviado hace 168.000 años. Esperan el último aliento de una estrella que en términos cósmicos ya ha muerto, aunque su luz todavía brille desafiante en el cielo del hemisferio sur. Ese silencio en la mina japonesa es el eco distante del silencio que ocurre ahora mismo en el corazón de nuestra estrella moribunda. El núcleo de hierro, esa ceniza inerte y maldita que ha envenenado el horno estelar, ha alcanzado su límite. La fusión ha cesado. La presión de radiación, esa mano invisible que sostuvo las capas de la estrella contra la gravedad durante millones de años, desaparece en un instante. Es como si los pilares de una catedral gótica se vaporizaran repentinamente, dejando que el techo de piedra caiga sobre los fieles. Pero aquí, el techo pesa más que nuestro sol entero, y la caída no se rige por la gravedad que sentimos en la Tierra. La gravedad, paciente y eterna, ha ganado la guerra. Lo que sigue no es una explosión, al menos no todavía. Es una implosión de violencia incalculable. El núcleo de hierro, del tamaño aproximado de la Tierra, comienza a colapsar sobre sí mismo. No cae como una piedra en un pozo, cae a una velocidad que desafía la intuición. En una fracción de segundo, la materia se precipita hacia el centro a 70.000 kilómetros por segundo. Es casi una cuarta parte de la velocidad de la luz. Si pudieras parpadear, te perderías el evento entero. En ese parpadeo, una esfera de metal del tamaño de nuestro planeta se comprime hasta convertirse en una bola del tamaño de una ciudad moderna, tal vez no más grande que la isla de Manhattan o el centro de Madrid. Imagina que tomas el monte Everest y lo aplastas hasta que cabe en una cucharilla de café, y luego multiplicas esa densidad por 1 billón. Eso es lo que ocurre aquí. Los electrones, esas partículas que normalmente zumban alrededor de los núcleos atómicos, definiendo el espacio y el volumen de la materia, se ven despojados de su libertad. El espacio entre las partículas desaparece. La materia deja de comportarse como materia y comienza a comportarse como una pesadilla geométrica. Durante esta caída libre cataclísmica, la temperatura se dispara a miles de millones de grados. La energía es tan intensa que los fotones de rayos gamma, en su frenesí, comienzan a destrozar los núcleos de hierro que la estrella tardó milenios en forjar. Es un acto de canibalismo cósmico. La estrella deshace su propia obra maestra en milisegundos. Pero la compresión continúa. La gravedad es implacable, empujando la materia más allá de lo que la física clásica permitiría. Entonces ocurre lo impensable. La densidad se vuelve tan extrema que los electrones ya no tienen dónde ir.
Según las leyes de la mecánica cuántica, dos partículas no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Acorralados y sin espacio, los electrones son forzados a fusionarse con los protones en un matrimonio forzado y violento. Esta unión contra natura, conocida como captura electrónica, transforma la materia ordinaria en una sopa pura de neutrones. La carga eléctrica desaparece. El núcleo se neutraliza. Y aquí es donde la naturaleza revela su carta oculta, un mecanismo de defensa fundamental tejido en la realidad misma. Cuando los neutrones son empujados unos contra otros hasta que se tocan, interviene la fuerza nuclear fuerte. Normalmente, esta fuerza es el pegamento que mantiene unidos a los núcleos atómicos, pero a distancias extremadamente cortas, su naturaleza cambia radicalmente. Se vuelve repulsiva, increíblemente, infinitamente repulsiva. El núcleo de la estrella, ahora una esfera de neutrones superdensa, se convierte en el objeto más rígido del universo. Es un muro inamovible, más duro que el diamante, más inflexible que el tiempo mismo. El material que cae hacia el interior a 70.000 kilómetros por segundo, esa avalancha de gas estelar que pesa como varios soles, choca contra este muro de neutrones incompresible. El impacto es el evento mecánico más violento desde el Big Bang. Imagina un tren de mercancías cargado de acero, chocando a toda velocidad contra una pared indestructible de goma cuántica. El tren no solo se detiene, rebota. El núcleo interno se comprime ligeramente más allá de su punto de equilibrio y luego retrocede con una furia elástica, lanzándose hacia afuera. Este es el rebote del núcleo, un pistón cósmico que golpea la materia que sigue cayendo con una fuerza inimaginable. Este rebote genera una onda de choque, una tsunami de presión y calor que comienza a abrirse camino hacia el exterior, intentando escapar de la trampa gravitatoria. Debería ser suficiente para destrozar la estrella. Debería ser el fin de la historia. Pero el universo es un dramaturgo cruel y la tragedia tiene un acto más. La onda de choque, al viajar hacia afuera, se encuentra con la materia que todavía está cayendo hacia adentro. Es como una ola del mar intentando romper contra una cascada que cae del cielo. Además, la onda de choque gasta una energía preciosa, disociando los núcleos de hierro que encuentra a su paso, rompiéndolos en protones y neutrones sueltos. Esta pérdida de energía es fatal. La onda de choque, la gran esperanza de la explosión, se estanca. Se detiene a unos cientos de kilómetros del centro. La furia se convierte en un gemido ahogado. La explosión ha fallado. La estrella está muerta, su corazón es un cadáver de neutrones, y la energía para su funeral se ha disipado. Si la física terminara aquí, el universo estaría lleno de agujeros negros silenciosos, tumbas estelares que se tragaron su propia luz sin dejar rastro. Pero hay un actor más en este escenario, un fantasma que hemos ignorado hasta ahora. Durante la conversión de protones y electrones en neutrones, se liberó otra partícula, el neutrino. Los neutrinos son los introvertidos del zoológico de partículas. No tienen carga eléctrica, su masa es casi nula y apenas interactúan con la materia. Ahora mismo, billones de ellos atraviesan tu cuerpo, la Tierra, y continúan su viaje por el espacio sin tocar nada. Para un neutrino, un bloque de plomo de un año luz de espesor es tan transparente como el cristal más puro. Normalmente escapan de cualquier lugar sin dejar rastro. Pero dentro del núcleo de una estrella que colapsa, las reglas de la normalidad se han suspendido. La densidad es tan grotesca, tan abrumadoramente alta, que incluso los fantasmales neutrinos quedan atrapados. El núcleo
es opaco, incluso para ellos. Por una fracción de segundo, los neutrinos rebotan, dispersándose, transfiriendo su energía al material estancado que rodea el núcleo. Es aquí donde ocurre el milagro termodinámico. Se generan tantos neutrinos, un número tan vasto que desafía la nomenclatura matemática, que su mera presencia cambia el destino de la galaxia. Aunque cada uno lleva una cantidad ínfima de energía, la suma de todos ellos representa el 99% de la energía liberada en el colapso. Son el viento invisible que sopla sobre las brasas moribundas de la onda de choque. Los neutrinos depositan su calor detrás de la onda de choque estancada. La presión aumenta violentamente. La materia, revitalizada por este aliento de partículas fantasmales, recupera su ímpetu. La onda de choque resucita. Ya no es una ola moribunda, es una pared de fuego nuclear que se expande, imparable, devorando el resto de la estrella. Pero antes de que la luz pueda siquiera comenzar su viaje hacia la superficie, antes de que la estrella sepa visualmente que ha muerto, los neutrinos escapan. Al ser más rápidos y penetrantes que los fotones atrapados en el plasma denso, los neutrinos salen disparados hacia el vacío del espacio. Son los heraldos de la muerte, los mensajeros que corren por delante del carruaje fúnebre. Volvamos a la mina de Kamioka en 1987. Los sensores detectan algo. No es una imagen, no es un sonido, es un pulso. Durante 12 segundos, el tanque de agua se ilumina con trazas invisibles para el ojo humano, pero claras para las máquinas. Han llegado. Los neutrinos de la supernova 1987A han cruzado el abismo entre las galaxias, atravesando el polvo, el vacío y la roca de la Tierra para susurrar su mensaje. La estrella ha colapsado. El núcleo ha rebotado. La onda de choque está en camino. Mientras los científicos en Japón miran sus datos, perplejos y emocionados, la estrella en el cielo todavía brilla con su luz habitual. La luz, lenta y torpe, en comparación con los neutrinos que atraviesan la materia, todavía está luchando por salir de la envoltura de la estrella que explota. El universo ha recibido el telegrama, pero la imagen todavía no ha llegado. Este desfase entre los neutrinos y la luz es una ventana temporal, un secreto que la naturaleza nos permite vislumbrar. Nos dice que la verdadera acción, el verdadero drama, no ocurre en la superficie brillante que vemos con nuestros telescopios, sino en la oscuridad comprimida del núcleo, donde la materia se tritura y se rehace. La onda de choque, ahora alimentada por la furia de los neutrinos, alcanza las capas exteriores de la estrella. Lo que era una estructura ordenada de hidrógeno, helio, carbono y neón, se convierte en metralla cósmica. La superficie de la estrella se rompe. El espacio se desgarra con un brillo que por unas semanas eclipsará a toda la galaxia que la alberga. Pero, ¿qué queda atrás? ¿Qué sucede con ese núcleo de neutrones que causó el rebote? Allí, en el centro de la explosión, envuelto en capas de fuego en expansión, yace un objeto que desafía la lógica. Una ciudad del tamaño de una estrella, girando cientos de veces por segundo, con un campo magnético capaz de borrar la información de tus tarjetas de crédito desde la distancia de la Luna. Hemos sido testigos de la muerte, sí, pero en este universo, la muerte violenta es a menudo un preludio necesario para una creación más compleja. La onda de choque no solo destruye, cocina. En su frente de onda, nuevos elementos son forjados, elementos que la fusión normal nunca pudo crear.
el oro de tus anillos, el uranio de nuestros reactores, el yodo en tu sangre. Todos esperan en la oscuridad de la onda expansiva, listos para ser sembrados en el cosmos. Sin embargo, hay un umbral, un límite de masa. Si la estrella fuera un poco más pesada, si la gravedad tuviera un poco más de munición, ni siquiera el muro de neutrones, ni siquiera la repulsión cuántica podría detener el colapso. Si el núcleo remanente pesa más de 3 veces la masa de nuestro Sol, la resistencia se rompe, el rebote falla, la materia sigue cayendo y cayendo y cayendo. El espacio se cierra sobre sí mismo como un puño. La luz queda atrapada. El tiempo se detiene. ¿Qué ocurre cuando la sinfonía del colapso no encuentra un final, sino que cae en un silencio eterno del que nada puede escapar? Documentary title: TVN 50. ¿Qué sucede dentro de una estrella moribunda? Chapter 6 of 7. Era la madrugada del 4 de julio del año 1054, y el cielo sobre la China imperial estaba a punto de traicionar su inmutabilidad eterna. Mientras los astrónomos de la dinastía Song observaban el firmamento cerca de la constelación que hoy llamamos Tauro, una luz intrusa rompió la oscuridad. No era un cometa ni un planeta errante, sino una estrella invitada tan brillante que desafió al Sol durante 23 días, visible incluso a plena luz del día, proyectando sombras tenues sobre los palacios de madera y piedra. Aquellos observadores antiguos no lo sabían, pero estaban siendo testigos del grito final de una agonía cósmica que había ocurrido a 6.500 años luz de distancia. Lo que vieron fue la luz de la ejecución, pero lo que quedó después, lo que persiste hoy como una mancha de tinta luminiscente en nuestros telescopios, es la nebulosa del Cangrejo. Es un sudario en expansión, el desordenado lugar del crimen, donde una estructura perfecta se deshizo para sembrar el caos fértil en el vacío. El silencio que sigue a la detonación es engañoso. En el espacio, donde el sonido no puede viajar, la violencia se traduce en velocidad y luz. La onda de choque, esa muralla invisible de energía pura que desgarra el medio interestelar, viaja a miles de kilómetros por segundo, barriendo el gas y el polvo inerte que encuentra a su paso. Es aquí, en este preciso instante de expansión desenfrenada, donde la muerte de la estrella se transfigura en la posibilidad de la vida futura. Durante millones de años, la estrella funcionó como una alquimista celosa, encerrando en su núcleo los elementos pesados que forjó bajo presiones impensables. El oro, la plata, el plomo y el uranio eran prisioneros de la gravedad, encerrados en una prisión esférica de plasma. Pero la explosión ha roto los muros de la prisión. Imaginemos esta dispersión no como una simple explosión de dinamita, sino como la siembra de un campo estéril. La materia enriquecida sale despedida como un aerosol de metales preciosos y gases complejos. Estas nubes de escombros brillantes, ricas en elementos que la estrella pasó eones cocinando, comienzan a mezclarse con las nubes de hidrógeno frío que flotan en la galaxia. Es una inyección de fertilizante químico en el suelo virgen del cosmos. Sin este acto de violencia suprema, el universo sería un lugar aburrido y estéril, compuesto casi exclusivamente por los gases primordiales del Big Bang, hidrógeno y helio, incapaces por sí solos de formar la complejidad de una roca, una gota de agua o una mano humana. Aquí es donde la historia del cosmos se convierte íntimamente en nuestra propia biografía. Miremos por un momento nuestras propias manos, la estructura que nos permite manipular el mundo. Bajo la piel y los músculos,
el calcio que endurece nuestros huesos para que podamos mantenernos erguidos contra la gravedad de la Tierra, no se creó en la Tierra. El calcio es un viajero del tiempo, un superviviente de aquel horno estelar. Cada átomo de calcio en nuestro esqueleto fue forjado en los últimos días de una estrella masiva, justo antes de que el colapso la destruyera. Y si profundizamos más hacia el río rojo que corre por nuestras venas, encontramos la hemoglobina, la molécula encargada de transportar el oxígeno que nos mantiene conscientes. En el centro de esa molécula reside un átomo de hierro. Ese hierro es la ceniza final de la fusión nuclear, el elemento que decretó la muerte de la estrella madre. Cuando la estrella intentó fusionar hierro, firmó su sentencia de muerte, y ahora ese mismo hierro, liberado por la explosión, circula por nuestro cuerpo. Somos, en un sentido muy literal y nada metafórico, cementerios nucleares ambulantes. Llevamos los escombros de titanes muertos en nuestra sangre y en nuestros huesos. La conexión entre la violencia astrofísica y la biología es absoluta. Sin la muerte de las estrellas masivas, la química orgánica compleja sería una imposibilidad matemática. Pero mientras la cáscara de la estrella se expande para fertilizar la galaxia, algo siniestro y fascinante permanece en el epicentro de la catástrofe. La explosión expulsó las capas exteriores, pero el núcleo, el corazón de hierro de la estrella, no escapó. Fue aplastado. La gravedad, victoriosa al fin sobre la fusión nuclear, ha compactado la materia más allá de lo que la intuición humana puede aceptar. Dependiendo de la masa original de la estrella, este cadáver estelar puede tomar dos caminos, cada uno más extraño que el anterior. Si la estrella original tenía una masa considerable, pero no excesiva, el remanente se convierte en una estrella de neutrones. Imaginemos que tomamos toda la humanidad, los 8.000 millones de personas, con todos sus edificios, montañas y océanos, y los comprimimos brutalmente hasta que ocupen el espacio de un cubo de azúcar. Esa es la densidad de la que hablamos. Una estrella de neutrones es una ciudad-esfera del tamaño de la isla de Manhattan, pero con una masa superior a la de nuestro Sol. En este reino, la física atómica que conocemos en la escuela se rompe. La presión es tan inmensa que los electrones son empujados contra los protones, fusionándose a la fuerza para convertirse en neutrones. El espacio vacío que normalmente existe dentro de un átomo desaparece. La materia se convierte en un fluido degenerado, una sopa de neutrones apretados hombro con hombro, resistiendo el colapso total solo por un principio de la mecánica cuántica que prohíbe que dos partículas ocupen el mismo estado simultáneamente. Y estas estrellas muertas no descansan en paz. Giran, conservando el momento angular de la estrella gigante original, pero ahora comprimidas en un radio de apenas 10 kilómetros, giran con una furia enloquecida, como una patinadora sobre hielo que recoge sus brazos para girar más rápido. Algunas rotan cientos de veces por segundo. Sus campos magnéticos se retuercen y amplifican hasta convertirse en los imanes más poderosos del universo, billones de veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. Estos campos canalizan chorros de radiación por los polos magnéticos, creando faros cósmicos que barren el cielo con precisión de reloj atómico. Cuando esos haces de luz cruzan nuestra línea de visión, los llamamos púlsares. Son los relojes de los muertos, marcando el tiempo en la oscuridad, con una precisión que rivaliza con nuestra mejor tecnología. Sin embargo, existe un destino aún más oscuro. Si la estrella moribunda
era verdaderamente un leviatán, con un núcleo que excede unas 3 veces la masa de nuestro Sol. Ni siquiera la resistencia de los neutrones es suficiente para detener la caída. La presión de degeneración falla. La estructura de la materia se rinde. La gravedad gana la partida final y definitiva. El núcleo colapsa sobre sí mismo y no se detiene. Se encoge más allá del tamaño de una ciudad, más allá del tamaño de una manzana, más allá del tamaño de un átomo, hasta convertirse en un punto de densidad infinita, una singularidad. Ha nacido un agujero negro. Este objeto ya no es una estrella en ningún sentido convencional. Es una región donde el tejido de la realidad se ha rasgado. La gravedad es tan intensa que deforma el espacio-tiempo a su alrededor, como una bola de plomo sobre una sábana de goma estirada, hasta el punto de ruptura. Alrededor de esta singularidad se forma una frontera invisible, el horizonte de sucesos. Es el punto de no retorno. Cruzar esta línea es salir del universo conocido, pues la velocidad necesaria para escapar de su atracción supera la velocidad de la luz. Y como nada puede viajar más rápido que la luz, nada puede escapar. Ni la materia, ni la información, ni el brillo de la estrella que una vez fue. Para un observador distante que mirara imprudentemente hacia este abismo, el tiempo mismo parecería detenerse cerca del horizonte. Si un astronauta cayera hacia él, lo veríamos ralentizarse eternamente, congelado en el tiempo, justo antes de desaparecer, su imagen enrojecida y desvanecida por el estiramiento de las ondas de luz, luchando contra la gravedad. Pero para el astronauta, la caída sería rápida y fatal. Las fuerzas de marea, la diferencia de gravedad entre sus pies y su cabeza, lo estirarían como un espagueti, desintegrando su biología y luego sus moléculas antes de sumarlo a la masa de la singularidad. Estos cadáveres estelares, las estrellas de neutrones y los agujeros negros, no son meros escombros inertes. Son anclas gravitacionales que dictan la arquitectura de sus vecindarios galácticos. Deforman la luz de las estrellas que pasan detrás de ellos, actuando como lentes gravitacionales que nos permiten ver más profundo en el universo. A veces chocan entre sí, sacudiendo la estructura misma del espacio-tiempo y enviando ondas gravitacionales que viajan miles de millones de años luz para hacer vibrar apenas una fracción del diámetro de un protón los detectores que hemos construido en la Tierra. Así, la muerte de la estrella es un evento bifronte. Por un lado, es el gran sembrador, dispersando las semillas químicas de la vida, el calcio y el hierro, en las nubes interestelares que algún día colapsarán para formar nuevos sistemas solares, nuevos planetas y, quizás, nuevos ojos para mirar las estrellas. Por otro lado, deja atrás estos monumentos de gravedad extrema, cicatrices permanentes en el cielo que desafían nuestra comprensión de la física. La materia que una vez brilló con la furia de la fusión, ahora descansa en dos estados extremos, dispersa en la inmensidad fría para formar el futuro, o comprimida en la oscuridad eterna para recordar el pasado. Pero este ciclo de destrucción y creación plantea una pregunta inquietante sobre la naturaleza de la permanencia. Si todo lo que nos compone proviene de un evento tan violento y efímero, y si el destino final de la materia más masiva es desaparecer de la realidad visible, ¿somos nosotros, los observadores conscientes, meramente un subproducto accidental de la refrigeración del universo? ¿O es esta dispersión de polvo de estrellas un mecanismo necesario,
una respiración cósmica que debe exhalar muerte para poder inhalar vida en el siguiente ciclo. Imagina por un momento que estás sentado en la última colina de la Tierra, observando cómo se apaga la última brasa de una hoguera que ha ardido durante toda la noche. El frío comienza a reptar por tus tobillos y la oscuridad, que hasta ahora se mantenía a raya gracias al círculo de luz, reclama su territorio con un silencio absoluto. Esa hoguera es la era estelífera, el tiempo de las estrellas, el breve periodo de luz y calor en el que hemos tenido la suerte de despertar. Nos parece que este festival de luces en el cielo nocturno es la norma, el estado natural y eterno del cosmos, pero es una ilusión nacida de nuestra propia brevedad. En la inmensa cronología del tiempo, la existencia de las estrellas no es más que un parpadeo, un efímero destello de fósforo en una caverna infinita antes de que regrese la tiniebla perpetua. Hemos viajado desde el violento nacimiento de las primeras luces hasta la agonía explosiva de los gigantes azules, pero ahora debemos girar nuestra mirada hacia adelante, hacia el abismo del tiempo profundo. La historia del universo no es una historia de creación continua, sino una lenta y majestuosa exhalación. Actualmente vivimos en lo que los cosmólogos llaman la era estelífera, pero la producción de nuevas estrellas ya ha pasado su punto máximo. El universo es como una fábrica que ha comenzado a cerrar sus líneas de montaje una por una. El gas primordial, el hidrógeno necesario para encender los hornos nucleares, se está agotando o se está dispersando tanto por la expansión acelerada del espacio que la gravedad ya no puede reunirlo para formar nuevos soles. Las galaxias, que una vez fueron espirales vibrantes de azul y blanco, comenzarán a envejecer, tornándose de un rojo lúgubre y monótono a medida que las estrellas masivas mueren y solo quedan las más pequeñas y longevas. Las protagonistas de este acto final no son las gigantes que explotan con furia, sino las humildes enanas rojas. Estas estrellas, mucho más pequeñas y frías que nuestro Sol, son las verdaderas guardianas del tiempo. Debido a que mezclan su combustible de manera tan eficiente a través de corrientes de convección que agitan todo su interior, no acumulan un núcleo de helio inerte que asfixie la reacción. Queman su hidrógeno con una parsimonia extrema, gota a gota, permitiéndoles vivir no miles de millones, sino billones de años. Mientras el resto del universo se oscurece, estas pequeñas brasas seguirán ardiendo, vigilantes solitarios en la noche galáctica. Pero incluso la paciencia de una enana roja tiene un límite. Llegará un día, en un futuro tan lejano, que las cifras pierden su significado humano, en que la última de estas estrellas consumirá su último átomo de hidrógeno. No habrá una explosión de supernova ni una nebulosa colorida. Simplemente la estrella se contraerá, se calentará brevemente convirtiéndose en una teórica enana azul y luego se asentará en su forma final, una enana blanca. En este punto entraremos en la era degenerada. El cosmos será un vasto cementerio poblado por los cadáveres de las estrellas, agujeros negros, estrellas de neutrones y enanas blancas. Estos remanentes son como las ascuas que quedan en la chimenea cuando el fuego se ha extinguido. Las enanas blancas, esferas de carbono y oxígeno, densamente empaquetadas por la gravedad y sostenidas únicamente por la presión de degeneración de los electrones, brillarán débilmente con el calor residual de sus vidas pasadas. Sin embargo, el universo es un ladrón de energía implacable. El segundo principio de la termodinámica
es la ley suprema que gobierna este declive, dictando que el calor siempre fluye hacia el frío, que el orden inevitablemente se disuelve en desorden. Estas enanas blancas, aisladas en la inmensidad de un espacio en expansión, irradiarán su calor lentamente hacia el vacío. El proceso tomará billones de años, pero finalmente la última enana blanca se enfriará hasta alcanzar la temperatura del espacio circundante. Su luz se desvanecerá, su estructura cristalina se estabilizará en la oscuridad y se convertirá en una enana negra. Una enana negra es un objeto que, hasta donde sabemos, aún no existe en el universo actual. El cosmos es simplemente demasiado joven para haber creado una. Se requiere un tiempo mayor a la edad actual del universo para que una enana blanca se enfríe completamente. Pero en ese futuro distante, estas esferas de materia degenerada, diamantes cósmicos del tamaño de la Tierra, invisibles y gélidos, flotarán a la deriva por el espacio, los monumentos finales de una era de luz olvidada. A medida que avanzamos el reloj hacia escalas de tiempo que desafían la imaginación, la materia misma podría comenzar a fallar. Algunas teorías de la gran unificación en física sugieren que el protón, el bloque de construcción fundamental de los núcleos atómicos, no es verdaderamente estable, sino que tiene una vida media extremadamente larga. Si esto es cierto, llegará un momento en que la materia ordinaria comenzará a desintegrarse. Las enanas negras, los planetas errantes y cualquier residuo sólido se disolverán lentamente en una niebla de partículas subatómicas y radiación gamma. La estructura física del universo se deshará como un castillo de arena seco ante el viento de la eternidad. Entonces, solo quedarán los titanes de la gravedad, los agujeros negros. Durante eones incalculables, estos devoradores de materia reinarán en un universo vacío. Habrán limpiado sus galaxias, absorbiendo todo el gas, el polvo y las estrellas muertas que se acercaron demasiado. Pero incluso los agujeros negros no son inmortales. Como nos enseñó Stephen Hawking, estos abismos poseen una temperatura, una radiación tenue, que emana de sus horizontes de sucesos debido a efectos cuánticos en el borde del vacío. Lentamente, partícula a partícula, los agujeros negros se evaporarán. Cuanto más grandes son, más fríos son y más tardan en desaparecer. Pero el tiempo es el único recurso que al universo le sobra. Un agujero negro supermasivo podría tardar un Google de años en evaporarse, un 1 seguido de 100 ceros. Pero cuando finalmente lo haga, liberará su masa restante en un último estallido de luz y partículas, un destello final en la oscuridad absoluta antes de desaparecer para siempre. Tras la muerte del último agujero negro, el universo entrará en la era oscura. Solo quedará un mar de fotones enfriados hasta casi el cero absoluto, neutrinos y quizás positrones, separados por distancias tan vastas que nunca interactuarán entre sí. La entropía habrá alcanzado su máximo. No habrá flujo de energía, ni gradientes de temperatura, ni posibilidad de cambio o de vida. El tiempo mismo dejará de tener sentido, pues en un universo donde nada cambia, no hay reloj que pueda marcar el paso de las horas. Será un estado de equilibrio perfecto, gélido y eterno. Esta visión del futuro, la muerte térmica del universo, puede parecer una conclusión desoladora, una tragedia cósmica que invalida todo esfuerzo y toda belleza. Podríamos sentirnos tentados a preguntar cuál fue el propósito de encender las estrellas si el destino final es la nada. Pero es precisamente aquí, frente a la inmensidad de la noche futura, donde debemos encontrar el significado más profundo de nuestra existencia.
Debemos comprender que la vida, la consciencia y la complejidad no son opuestos a este proceso de decadencia, sino que son sus hijos directos. La segunda ley de la termodinámica no solo predice la muerte del universo, sino que también impulsa su evolución. Es el flujo de energía, desde las estrellas calientes hacia el espacio frío, lo que permite que se formen estructuras complejas. Somos como remolinos en un río que fluye hacia el mar. Existimos gracias a la corriente, no a pesar de ella. Más importante aún, debemos reflexionar sobre el papel de la muerte estelar en nuestra propia génesis. Si las estrellas no murieran, si no colapsaran y explotaran, el universo sería un lugar estéril y aburrido, compuesto solo de hidrógeno y helio. Fue el sacrificio de las primeras estrellas, su destrucción violenta, lo que forjó el carbono de nuestras células, el hierro de nuestra sangre y el oxígeno que llena nuestros pulmones. Cada átomo pesado en nuestro cuerpo fue forjado en el crisol de una estrella moribunda que tuvo que dejar de existir para que nosotros pudiéramos empezar a ser. La belleza del universo no reside en su permanencia, sino en su fugacidad. El hecho de que la era estelífera sea un breve instante entre dos eternidades de oscuridad es lo que la hace preciosa. Somos los ojos del cosmos, abiertos por un milisegundo en la escala geológica del tiempo, para maravillarnos ante su propia grandeza. Somos la materia que ha despertado para contemplarse a sí misma antes de volver a dormir. La muerte de una estrella no es un error en el sistema, ni una tragedia que lamentar. Es el mecanismo esencial de la creación. Es el regalo de la complejidad entregado a través del fuego y el colapso. La oscuridad que nos espera en el futuro lejano no disminuye el valor de la luz presente. Al contrario, la define. Sin la negrura del vacío, la luz de las estrellas no tendría brillo. Sin el silencio del final, la sinfonía de la vida no tendría melodía. Así, mientras miramos hacia el cielo nocturno, no vemos solo hornos nucleares distantes. Vemos a nuestros ancestros y a nuestros creadores. Vemos el proceso dinámico y terrible que permite que un conjunto de átomos se organice para formular preguntas sobre su propio destino. Estamos aquí, vivos y conscientes, en la única época en la historia del universo en la que es posible mirar hacia arriba y ver un cielo lleno de estrellas, un tiempo privilegiado antes de que la expansión aleje a las galaxias más allá de nuestro horizonte visible y antes de que el combustible se agote. Somos los viajeros en el breve día del universo, testigos de la luz antes de la larga noche. Y tal vez, solo tal vez, el propósito de este vasto despliegue de energía, de estas explosiones titánicas y colapsos gravitatorios, no sea durar para siempre, sino permitir que, aunque sea por un instante fugaz, el universo pueda conocerse a sí mismo, pueda sentir, amar y comprender. Si la muerte de las estrellas es el precio de nuestra consciencia, ¿no es acaso un precio que vale la pena pagar? Cuando la última enana negra se enfríe y el último fotón se estire hasta la invisibilidad, el universo habrá cumplido su ciclo. Pero en el eco de ese silencio eterno quedará la verdad inmutable de que una vez, en un rincón azul y diminuto, hubo luz, hubo vida y hubo alguien que miró hacia la oscuridad y no sintió miedo, sino asombro. ¿Es el final del universo realmente el final? ¿O es el vacío simplemente el lienzo en blanco, esperando pacientemente a que una nueva fluctuación cuántica encienda la primera chispa de otra historia imposible?